Bendecidos hermanos, la paz del Señor continúe guiando su vida. Una vez más estamos aquí gracias al Señor, alabándole y sirviéndole a Él. Agradecido con el Señor por la vida que nos ha dado, por el sustento. Esperen el Señor que todos estén bien. Y hermano, muy pronto, en el tiempo del Señor, estaremos nuevamente en los templos, alabando y glorificando a nuestro Dios. Que esto que estamos haciendo hoy en día en casa, al llegar a los templos, siga brotando. Y ese anhelo, ese deseo de servir al Señor, de congregarnos, realmente que continúe en nuestra vida, hermano, porque en estos tiempos que hemos estado en casa, hemos aprendido a valorar las cosas, a acercarnos más al Señor. Pero el hecho de que las cosas se normalicen no es para que cada uno nuevamente tome distancia, sino para que nos acerquemos más al Señor. Y nos hemos dado cuenta en medio de todo esto que Dios es todo para nosotros, porque Él es el que nos ha sostenido, hermano y amigo, es el que nos ha guardado. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta presente, hermano, es cuál es la situación de mi vida delante de Dios. Es importante que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él, porque sabemos de que a través de Jesucristo nosotros podemos conseguir la gracia, la salvación, el regalo inmerecible que Él nos da. Dice la Biblia en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a través de Jesucristo, y es una decisión personal, no es herencia. No lo adquiero a través de mi padre, a través de mis abuelos, a través de mi tío. No, es algo muy personal entre usted y Dios. Solamente usted y Él. Por lo tanto, debemos estar seguros de aquello. Y vamos a alabar a nuestro Dios pidiendo su dirección, porque necesitamos de la dirección de Él para poder continuar adelante en todo, hermanos. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sustenta. La sabiduría viene de parte de Él, pero tenemos que acercarnos cada día a Él. Vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor y sea Él que nos dirige en todo. Padre amado y maravilloso que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, formar parte de un nuevo día, Señor. Gracias, Padre, tú nos lo has regalado, Señor. Y que cada día nosotros, Señor, podamos disfrutar, Señor, ese acercamiento contigo, Señor. Esa bendición de saber de que tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Padre amado, Señor, que tú, Señor, prepare los corazones, mi Dios, para recibir, oh Dios, tu palabra, Señor. No palabra mía, mi Dios, porque yo no soy nadie, Señor. Solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Y te pido que me utilice la manera en que así usted lo desea, Señor. Que te pueda alabar, Señor, con esto, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, porque este tiempo lo has dado tú, Señor. Y todo tiempo tenemos que aprovecharlo, mi Dios. Gracias, Padre. Siga sosteniendo y bendiciendo, Señor, nuestra vida, Señor. Te pido, Padre amado, que nos siga acompañando en medio de esta pandemia que estamos viviendo, Señor. Y gracias, Padre, porque hasta el momento, Señor, tú eres el que nos ha sostenido, Señor. Y te rogamos, Padre, que nos siga sosteniendo, Señor. Porque solo tú, Señor, nos puede ayudar, mi Dios. Pedimos por nuestros hermanos, Señor, amigos, amistades que están pasando por quebrantos de salud, Señor. Guárdelos, Señor, cuídelos y ayúdelos, Señor, a seguir adelante, Señor, confiando en ti, Señor, plenamente en ti, mi Dios, depositando, Señor, todas sus angustias, Señor, necesidades y carga en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por la bendición, oh Dios, de la salvación que solamente viene de parte tuya, Señor. Gracias, Padre. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Buenos hermanos, continuemos alabando a nuestro Dios. Y en este día
nuestro tema vamos a encontrarlo en el libro de Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Gálatas 3, versículos 6 al 9, y dice de esta manera: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Con el creyente Abraham. Así es. Vemos entonces que todo procede de Dios. Todo este plan vino de parte de Él. Un plan de salvación que es tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Es necesario, como lo había dicho anteriormente. Dice la Biblia, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué es tan importante? Porque dice: nadie viene al Padre si no es por mí. A través de Jesucristo podemos llegar a heredar una vida eterna. A través de Jesucristo nosotros podemos morar con nuestro Padre Celestial. Entonces el tema de este día es: Dios no tiene nietos. No, esto no se adquiere de esa manera, no es herencia. Dios no tiene nieto, simplemente tiene hijos, solamente hijos. Y es a través de aquello. Sus hijos podrán entonces pasar eternamente con Él. Y vemos claramente la Biblia como nos dice, pero vamos a ver. Hermano, la Biblia me enseña que Abraham fue un hombre común. Fue un hombre común que escuchó la voz de Dios y obedeció. Dios habló con él y él decidió dar el paso. No es que Abraham era un tipo de persona especial o diferente, sino que es una persona común, pero Dios trató con él, así como está tratando con tu vida hoy en día. Y muchas veces nos estamos resistiendo a aquello. Y vamos a ver la Biblia que nos dice acerca de Abraham. Vamos al libro de Génesis, el inicio, y vamos al capítulo 12. Capítulo 12, y vamos a ver los primeros 5 versículos que nos dice Génesis 12 del 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice. Dios habló con Abraham, con aquella persona, y le dijo: sal de ahí, voy a hacer de ti una nación, la nación de Israel, un pueblo apartado exclusivamente para servicio del Señor. Ahí era donde iba a empezar todo. Un pueblo seleccionado, selecto para servir al Señor. Y dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición para otros. Porque el modelo a seguir era este. Dios le daba las instrucciones a él. A Abraham le tocaba vivir conforme a todas aquellas instrucciones para que otros pudieran también acercarse. El pueblo de Israel. Dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Dios habló con Abraham, y Abraham vivía en Ur de los Caldeos, un pueblo muy importante, un pueblo que tenía era geográficamente muy estratégico, ya que tenía las facilidades para poder recibir
ciertos movimientos comerciales, tenía muy buenas bibliotecas, tenía muy buena educación. Abraham era una persona muy preparada, posiblemente. Tenía una buena cultura, pero había también idolatría, adoración al sol, adoración a la luna. Ahí vivía Abraham. Y Dios seleccionó de entre todo ese montón de personas a Abraham para hacer una nación diferente. Una nación que iba a empezar a servirle a él. Pero todo esto sucedió porque Abraham le creyó a Dios. Por esto pasó en la vida de Abraham. Vamos ahí mismo en Génesis capítulo 15, el versículo 6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto fue lo que marcó la diferencia en la vida de Abraham. Porque Abraham le creyó a Dios. Hoy en día, amigo y hermano, usted y yo tenemos la oportunidad de creerle a Dios. Si usted no le ha creído, es momento de que usted dé el paso. Porque Dios está hablando a tu vida. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, Dios está hablando a la vida de cada persona. Personas que posiblemente no tienen una relación con Dios, sino que tienen solamente una relación de tradición, de costumbre, de religión, pero no una relación íntima con Dios. Porque necesitamos acercarnos directamente a Jesucristo, vivir con Él. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dice que Abraham obedeció. Y muchas veces nosotros pensamos que el hecho de que mi mamá, mi papá o mi pariente van a la iglesia, por eso yo también pertenezco a aquello. No, amigo, tú tienes que creerle. Dios habló con Abraham y Abraham le creyó. Abraham procedió, ejecutó lo que tenía que hacer. Hoy en día Dios está hablando a tu vida. Todo esto que está pasando no está pasando solamente por pasar, no, sino que Dios quiere que el hombre se acerque a Él y busque de Él. Y hemos dado cuenta, amigo y hermano, que el único que nos ha sustentado en todo esto es Dios. No ha sido más nadie sino Dios. Dios a través de Él mismo ha hecho todo, ha movido todas las cosas. Ha permitido de que tú pudieras superar enfermedades, dolencias. Ha sido sustentado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Acercarnos a Él. Acercarnos a Él porque hemos visto que es lo único seguro. Así como Abraham le creyó a Dios, cada uno tiene que acercarse a Dios. La salvación es personal, no es colectiva, es personal. Cada uno acercarse a Dios. En medio de esta lectura vemos de que la salvación primeramente es individual. Vamos a ver nuestra cita bíblica base en Efesios capítulo 3, versículo 6. La salvación es individual, dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Porque Dios trató con Abraham primeramente. Y Abraham le creyó, dice. Abraham creyó a Dios, le creyó. Creyó en su palabra. Aceptó su palabra, aceptó lo que le había dicho, aceptó su llamado y le fue entonces contado por justicia porque creyó a Abraham. Entonces nos damos cuenta que la salvación es individual. Abraham tuvo que creerle a Dios para apoderarse de las grandes bendiciones que Dios le estaba dando. Tuvo que acercarse a Dios y creerle. Vamos al libro de Romanos capítulo 4. Vamos a Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5. Romanos 4 del 1 al 5. Dice de esta manera. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Dice. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, no por sus buenas obras. No, sino que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque cuando Dios le habló y le dijo, Abraham, sal de ahí,
sin saber a dónde iba, sin conocer el lugar, Abraham procedió. O sea, Abraham confió en Dios. Hubo una fe auténtica. Sigue diciendo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Porque la salvación es individual. La salvación no se adquiere a través de esfuerzo tuyo, de sacrificio tuyo, porque el sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz ya. ¿Qué te toca a ti? Creer en Él, aceptarlo a Él. Es lo que te toca. Y un versículo que nos lo dice claramente y lo conocemos tanto es Juan 3:16. Vamos a verlo. Juan 3:16 dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. De esta manera. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren lo que dice el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Si nos damos cuenta, hermano, dice que Dios amó al mundo. ¿Quién amó al mundo? Dios. Dios amó al mundo. Primero, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién dio a su Hijo unigénito? Dios. Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Quién no quiere que nadie se pierda? Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, porque la Biblia dice que Él ha venido a buscar lo que se había perdido. Él no quiere que nadie se pierda. Él no ha venido, dice que Él no vino a condenar al mundo. Él no vino a condenar al mundo. Y ven el versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces vemos de que el que amó al mundo es Dios. Ha dado a su hijo unigénito es Dios. ¿Y quién no quiere que se pierda nadie? Es Dios. Y sigue diciendo al final, mas tenga vida eterna. ¿Quién quiere que tú tengas vida eterna? Dios, porque Dios es vida eterna. Si nos damos cuenta, en este versículo nos enseña de que Dios pone todo lo complicado, todo lo difícil lo pone Él, porque el amor viene de Él. Él fue el que nos amó a nosotros, nos ama y nos ha enseñado lo que es el amor. Él es el que da a su Hijo. ¿Quién está dispuesto a poner a su Hijo en sacrificio por un delincuente, por un pecador? Nadie. Nadie está dispuesto a hacerlo. Nadie. ¿Está usted interesado en que los demás no se pierdan? Bueno, que se pierda, pero total, mi hijo no va para allá. ¿Y quién es el único que da vida eterna? Dios. Porque Dios significa vida eterna. Es Él. ¿Y qué te toca a ti? Lo que hizo Abraham. Dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué te toca a ti? Creerle solamente, aceptar. Porque ya todo está servido, todo está puesto. Dios ha puesto todo. Él ideó el plan, Él organizó todo. Nosotros solamente tenemos que creer. Y esto fue lo que pasó con Abraham. Abraham le creyó a Dios cuando Dios le habló. Hoy en día Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando a tu vida. Porque recuerda, Dios tiene hijos y quiere que tú seas un hijo de Él. No tiene nieto. Está hablando a tu vida constantemente, diariamente. En medio de esta pandemia sigue hablando a tu vida. Y no va a ser por tu sacrificio, por tus esfuerzos. Abraham, de nada le servía que él fuera una persona buena. Si él no hubiera obedecido a Dios, no hubiera estado dentro de este plan. Yo hubiera buscado otra persona. Porque Dios es Dios.
y sus planes nadie lo puede obstaculizar. Pero dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. Ahora, ¿le crees tú a Dios? ¿Le crees tú a Dios? ¿O solamente crees lo que te conviene? ¿O lo que te gusta? Pues amigo y hermano, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Él. Porque la salvación es individual, no es colectiva. No es a través de una herencia. Entonces vemos que la Biblia nos enseña a nosotros que Abraham llegó a ser lo que fue. No fue por sus méritos, por sus obras, por sus esfuerzos, ya que eso no cuenta, porque la obra es el producto de una vida en Cristo. Hermanos, si fuera por nuestro mérito, no llegaríamos nunca a ser salvos, nunca, ni al cielo raso llegaríamos, porque usted y yo tenemos un pensamiento horrible, una naturaleza pecaminosa que siempre pensamos lo mal, y es así. Solamente con el hecho de que alguien pase y le haga un daño, muchas veces usted dice, no me quedo con esa. Y siempre viene la venganza. En cualquier momento me desquito de aquello. Simplemente pasa un transporte público y no paró. Muchas veces la gente le desea lo peor, que se platee, que se dañe ese carro. Porque esa es su naturaleza. Siempre viene lo malo. Siempre viene lo malo. El mal pensar en todo. Una persona no llegó que tenía que encontrarse con usted. No vino porque no le dio la gana, pero usted no sabe si realmente pasó algo en su vida, algún accidente, alguna situación complicada. Pero siempre pensamos lo malo. Pero miren lo que nos dice la Biblia en cuanto a esto. Vamos al libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 64. Para que veamos lo que pasa con nosotros. Isaías 64, versículo 6, dice de esta manera: si bien todos nosotros somos como suciedad, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. O sea, todo lo mejor de nosotros. Esa es la situación en que estamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser salvos por nuestros méritos? Por nuestras obras. Es imposible, no lo podemos hacer. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Cristo. Porque en la Biblia nos dice a nosotros y nos enseña claramente que fue el único en el cual no había pecado. No hubo pecado. No. Pero todo lo demás es pecaminoso. Todo lo demás es pecaminoso. Porque nosotros fuimos creados en medio de una naturaleza pecaminosa. Pero Cristo, la Biblia nos dice, no hubo pecado. Entonces, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. ¿Qué nosotros podemos decir por nuestro mérito? No tenemos. Entonces, la salvación es individual. Otra de las cosas que aprendemos aquí en el libro de Gálatas es que la salvación no es por herencia. Dice el versículo 7 de Gálatas 3. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y qué nos lleva a la fe? La fe nos lleva a confiar plenamente en lo desconocido, a confiar en las palabras de Dios, a confiar en la palabra de Cristo, a creerle lo que nos dice, estar seguro en lo que nos dice, hacerle fiel a Él. Al creerle, yo voy a hacerle fiel a Él sin saber qué va a pasar. Solamente me toca creer. A obedecer así como lo hizo Abraham. Cuando Dios me dice esto, voy a obedecer, viviendo obedientemente a su palabra y a tener una seguridad en Él, sabiendo que lo que me está diciendo es seguro. Entonces vemos de que la salvación no es por herencia, sino es por la fe. Dice, sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No es por las tradiciones religiosas.
que me llevará a tener una vida en Cristo. Tradiciones que muchas veces no sabemos ni qué significa. No sabemos ni qué significa aquello. Lo hacemos, lo repetimos y no sabemos ni siquiera su significado. Sino por la fe en Cristo, al creerle en su palabra sin saber cómo terminará todo. Creyendo en su palabra, aceptándola. Porque yo no veo a Dios, pero yo sé que existe porque yo creo en Él. Y Él me ha dicho en su palabra que si yo me acerco a Él y lo acepto como su Salvador, voy a ser salvo. Yo voy a creer en eso. No sé, pero yo creo en Él. Porque me lo ha mostrado en mi vida. Hay vivencia en mi vida. Hay vivencia en lo que yo he vivido. Lo hemos visto. Hemos visto cómo Dios ha controlado todas las cosas, cómo Dios nos ha librado de todo. Hemos visto cómo en la persona de su Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz, a rescatarnos de una condenación eterna. Nos enseñó lo que es el amor, la misericordia. Nos enseñó lo que es el perdón. Nos enseñó lo que es realmente vivir. Y yo creo en aquello. Vamos a ver qué nos dice Hebreos. Capítulo 11, versículo 1. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, confiando plenamente en aquello que Dios le había dicho y que no lograron verlo. No lo vieron, pero confiaron plenamente en aquello. Y nosotros hoy en día estamos viendo aquellas cosas. Todo lo que ellos no pudieron ver. Pero ellos vivieron cada día confiando plenamente en Dios. Abraham no sabía qué era lo que era Canaán. No lo conocía. Pero Abraham se dirigió hacia donde Dios le dijo. Abraham se dirigió hacia allá. Cuando el pueblo de Israel entró en Egipto, Dios le dijo claramente, se lo había dicho a Abraham ya, que su pueblo iba a vivir de cierta forma y después de cierto tiempo Él lo iba a liberar. Después de 400 años, Él lo iba a liberar. Él no vio aquello, pero Dios lo liberó. Porque Abraham confió en Dios. Abraham confió en Dios. Moisés caminó por mucho tiempo por el desierto. Caminó con el pueblo. Pero solamente le tocó ver de lejos la tierra prometida. No entró. Pero Moisés confió en Dios. Hermano y amigo, Dios nos habla a nosotros de un lugar especial, el cual tú y yo no conocemos. Pero la Biblia no describe aquello. Pero nosotros tenemos que confiar en Él y aceptarlo. Aceptar aquello. Vemos que en el libro de Hebreos, dos palabras describen nuestra fe. Confianza y certeza de lo que Dios nos está diciendo. Confianza y certeza. Es vivir confiadamente al creerle a Cristo. Así será. Y es lo que Él nos está diciendo. Vamos a ver qué nos dice Juan 14. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Los versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice Jesús. Le dijo a aquellos oyentes, a aquellas personas, a aquellos discípulos. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice. Así me fuere, y si me fuere, y os prepare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa que Él hizo. Es la seguridad que tenemos. Usted y yo no lo hemos visto, pero sabemos de que nuestro Dios es fiel, no es mentiroso. Por lo tanto, yo creo en lo que me está diciendo.
es la seguridad, es lo que me lleva a la fe, es confianza, es creerle, es ser fiel a pesar de que yo no veo aquello. Porque la salvación no es por herencia, hermano, es individual y me toca a mí aceptar aquello. Creerle. ¿Le crees tú? Yo le creo a mi Dios, porque mi Dios ha sido siempre fiel, verdadero. En Él no hay mentira. Yo le creo a Él. Por lo tanto, estoy esperando ese momento. Te toca a ti esperar ese momento. Vamos a ver otra cita bíblica. Vamos al libro de Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es palabra, es promesa. ¿Qué me toca a mí? Creer, y serás salvo tú y tu casa. Así le pasó a este carcelero. Su familia conoció. Hermano, tú tienes la oportunidad de acercarte. Amigo, tú tienes la oportunidad de acercarte a Cristo. Y a través de tu vida, tú puedes presentar tu familia. Quizás tenga una familia complicada y difícil. Estés viviendo en un hogar difícil. Pero tienes que creerle a Dios. Porque Dios es veraz. Y Dios lo que promete lo cumple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solamente tú. Tú serías el medio, entonces, la herramienta para que tu familia conozca también de Cristo. Pero tiene que haber una convicción en tu vida. Un acercamiento a Cristo. Una entrega total. Una entrega genuina. Y un testimonio genuino de que Cristo vive en ti. ¿Te das cuenta entonces que no es por la herencia? Sino que es una decisión personal. Es una decisión. Abraham tuvo que pasar por esto también. Él tuvo que creerle y confiar en el Señor para poder adquirir todas aquellas bendiciones que recibió. Vamos nuevamente al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis y vamos al capítulo 15. Vamos a ver algunos versículos aquí en el capítulo 15. Vamos, Génesis 15 del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Soy tu escudo. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es lo que le pregunta Abraham. Le dice Abraham a Dios. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Son las promesas que Dios le estaba haciendo a Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, así será tu descendencia, como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, así será tu descendencia. Pero Abraham tenía una situación difícil. Primeramente, que era un hombre ya de edad avanzada. 75 años tenía cuando salió de Ur, de los caldeos. Y su mujer, la Biblia nos dice que era estéril. Si usted va al libro de Génesis, en el capítulo 11, al final se va a dar cuenta de que Sara era estéril. En ese tiempo no había la ciencia que tenemos hoy en día, la medicina que tenemos hoy en día. No había nada de eso. Pero dice el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Creyó lo que le dijo. Para la mente humana era complicado, difícil lo que iba a suceder en la vida de Abraham en ese tiempo. Pero Abraham no vaciló. Abraham creyó. Vamos a seguir. Dice el versículo, vamos al capítulo 17.
capítulo 17, y vamos a ver los versículos 15 y 17. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendiciere y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo, vendrá de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pareciera complicado. Humanamente es duro, es difícil. Pero estamos hablando de Dios. Dios estaba hablando con Abraham. Sigamos más adelante, el versículo 21, capítulo 21, perdón. Vamos al capítulo 21 de Génesis y vamos a ver los versículos del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijo? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Imagínense cómo Dios rompe todos los parámetros de las leyes, de lo imposible. Abraham a sus 100 años tuvo su primer hijo, su hijo. Y Sara dando de mamar a un hijo a sus 90 años. Entonces, hermano, todo se trata de fe, pero de fe en Jesucristo, en Dios. Porque muchas veces tenemos mal puesta la fe. Muchas veces tenemos mal puesto y utilizamos mal esto. Muchas veces hemos escuchado personas decir: hoy me voy a ganar la lotería por fe. Tú no estás dependiendo de Dios. Tú estás dependiendo de otros recursos, no de Dios. Estás dependiendo de la suerte que te pueda permitir aquello. Entonces, hermano, la salvación no es por herencia. Es una decisión personal entre usted y Dios. Pero tienes que creerle a Él. Y creerle no solamente significa decir yo tengo fe, porque la fe nos lleva a confiar plenamente en Dios. La fe nos lleva a creerle a Él aun cuando las situaciones están complicadas y oscuras. Así como cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo de Sara cuando Sara era estéril y a su edad avanzada. Pero Abraham le creyó. Así como cuando Dios te dice a ti: en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté y vosotros estéis, hablándonos de una morada eterna. Donde Dios nos dice a nosotros: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En que la salvación viene al creer en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. En que la fe viene puesta en la fidelidad, confiando plenamente en el invisible, en el Dios que yo no veo, pero sí sé que existe y lo siento. En su fidelidad, en lo que Él me dice a mí, en su promesa. Serle fiel a Él, porque Él ha sido fiel en todo momento. En obedecerle a través de esa fe que yo tengo, confiando plenamente en que Dios en un momento va a venir por mí. Y confío plenamente, pero tengo que obedecer en su palabra, obedecerle a Él, vivir conforme a su palabra. Eso es obediencia, porque cuando nuestros hijos hacen lo contrario, nos enojamos porque decimos: está desobedeciendo. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Estás obedeciendo tú a Dios? A lo que Él te ha enseñado a través de su palabra. Y tú podrás decir: bueno, yo no sé qué Él quiere de mi vida. Bueno, búscalo. Busca a través de su palabra lo que Él quiere hacer con tu vida. A tener fe y seguridad de saber de que un día Cristo viene por mí
de que Él está conmigo, de que mi salvación está segura en las manos de Jesucristo, porque un día yo decidí dar el paso y aceptarle como mi Salvador. Eso es lo que es la fe en Jesucristo, es lo que pasó con Abraham. Abraham tuvo fe plenamente en Dios, es la fe que yo tengo que poner en práctica. No es la fe de lo que yo creo, de lo que yo pienso, no es a mi manera, no es creer en cosas a mi pensar. Porque la salvación es individual, hermano. Y tú tienes que dar el paso, amigo, que te digo. Y por último, la salvación es un regalo de Dios. No lo vas a conseguir en otro lado. No lo vas a conseguir en un supermercado. No lo vas a conseguir por tu obediencia. No lo vas a conseguir por tus buenas obras. No lo vas a conseguir por las cosas que tú das. Porque es un regalo de Dios. No se puede comprar. No se puede chantajear. Es un regalo de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Gálatas, nuestra cita. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Y vamos a ver qué nos dice los versículos 8 y 9. Y la escritura previendo, dice, y la escritura previendo que Dios, ¿quién? Que Dios había de justificar por fe a los gentiles. Dios había de justificar por fe a los gentiles, a todos los que no son pueblos judíos, a todos. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, porque utilizó a Abraham como el inicio de todo. Abraham comenzó el pueblo, Abraham comenzó la iglesia, Abraham comenzó todo, diciendo, a ti serán benditas todas las naciones, porque él iba a empezar todo y de él iba a empezar a hablar. Tú y yo tenemos la oportunidad de poder hablar de ese Jesucristo. Si está en tu vida, tienes que compartirlo. Pero si no está en tu vida, tienes la oportunidad de acercarte y recibirlo. Dice que diciendo el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque Abraham le creyó. Les creyó a Dios. Por eso son bendecidos. De modo que los de la fe, nuevamente entra la palabrita ahí, los de la fe son bendecidos. Los de la fe. Porque nos toca a nosotros, hermano, creerle a Dios. Creerle así como lo hizo Abraham. Son bendecidos con el creyente Abraham. Porque la salvación es un regalo de Dios, hermano. Es para todo, gentil o judío. No importa tu raza, tu color, tu credo, no importa. Es para todo, pero tú tienes que dejar todo tu argumento y acercarte a Cristo. Tienes que acercarte a Él. La salvación es para todos. Los que por fe reciben a nuestro Salvador Jesucristo. Los que por fe reciben a nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a otra cita bíblica. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice de esta manera. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene? Por la palabra de Dios. Porque a través de la palabra encontramos todo, hermano. Amigo, si te das cuenta, todas las citas bíblicas que te he tocado han sido de parte de la palabra de Dios. Cuando el carcelero tuvo la oportunidad, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos da la oportunidad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida. Entonces, vida eterna. Entonces vemos que a través de la palabra de Dios nosotros encontramos todo, el oír. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios. Pero tienes que acercarte, no solamente es escucharla, tienes que proceder. Porque Jesucristo dio su vida por ti. Él la dio por ti.
Vamos a ver otra cita bíblica y todo se trata de la palabra de Dios escrita por nuestro Señor. Vamos al libro de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice de esta manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, dice. Nuevamente nos toca el tema. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo. No viene de otra manera. Vamos a ver otra cita bíblica. Vamos al libro de Juan también, capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 13. Dice de esta manera: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. ¿Y quién la puso? Jesucristo. Jesucristo puso su vida por ti. Dios no tiene nieto, amigo y hermano, solo hijo. Y hoy puedes pertenecer a su familia y ser un hijo de Dios. Recuerda, todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios, tenemos que hacer algo. Y vamos a la Biblia nuevamente. Vamos al libro de Juan, ahí mismo en Juan. Vamos al capítulo 1, versículo 12. Dice de esta manera Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron. Cuando usted escuchó, usted recibió el mensaje. Pero no se puede quedar ahí solamente. Dice, mas a todos los que le recibieron. Porque muchas veces solamente recibimos el mensaje y sabemos y conocemos. Y ahí nos quedamos. Y decimos, por eso yo soy hijo de Dios, porque lo recibí. Pero dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron. No solamente es que le recibieron, sino dice, y los que creen en su nombre. Creer en Él, tener fe en Él. Y como dije, la fe me lleva a confianza, a creerle a Él, a serle fiel a Él, a serle obediente a Él. Tener seguridad en Él. Se dan cuenta que el asunto no es solamente escuchar y quedarme ahí, sino también tengo que creer en su nombre. Creerle. Y creerle significa aceptar. Aceptar todo lo que viene a su disposición. Entonces, hermano, la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para todo aquel que quiera recibirle. No hay acepción de personas. Todo el que quiera recibirle puede hacerlo, porque es un regalo que viene de parte de Dios para la vida de cada uno, pero es individual, es personal. No es por herencia. Dice el versículo, dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, el Espíritu de Dios nos lleva a nosotros a creerle a Él, a confiar en Él. Y hay muchas cosas importantes en medio de todo aquello. No es solamente decir, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Miren lo que dice Gálatas 22, Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las cosas que me van a mostrar a mí de que yo soy un hijo de Dios. Porque esto va a fluir de mi vida. Si el Espíritu de Dios no está en mí, no soy hijo de Dios. Y la única forma de poder tener el Espíritu de Dios es aceptando al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y todas estas cosas van a llegar a mi vida. Tú vas a tener amor hacia las personas. Va a haber gozo en tu vida a pesar de la pandemia que estamos viviendo. Va a haber paz en tu vida a pesar de que las pailas
están mirando en tu casa, confiando en el Señor. Va a haber paciencia para esperar en el Señor en cada cosa. Va a haber benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son partes. Esto es lo que es la vivencia con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día te digo, Dios no tiene nieto, solamente tiene hijo. Y tú tienes hoy en día la oportunidad de poder ser un hijo de Dios. Pero la decisión está en tu mano. Porque Dios está hablando a tu vida. Está hablando a tu vida y te lo está diciendo en este día. Y te lo ha dicho durante mucho tiempo, pero muchas veces te has resistido. Y en este día te digo, permite que Cristo entre a tu vida. Él hizo el sacrificio por ti. Permite que Jesucristo entre a tu vida. Conviértete en un hijo de Dios. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú tienes la oportunidad hoy en día. Y te presento este momento. Tú tienes la oportunidad. Y es el momento de poder decir, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que creer en Él, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Esta es la parte que te toca a ti, creer. Dios puso todo lo demás. Él te amó. Él puso a su Hijo, su único Hijo. Te quiere dar vida eterna. Él no quiere que te pierdas. Solamente te toca creer. ¿Qué decisión vas a tomar? Lo pongo en tus manos y te digo, amigo y hermano, permite que Cristo entre a tu vida y sea el Señor de tu vida. Y empiezas a vivir por fe, confiando plenamente en Él. Como Abraham empezó, todo lo que Abraham adquirió fue porque le creyó a Dios. Todo lo que hoy en día hemos adquirido es porque le hemos creído a Dios. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, te digo en este día, todo lo que tú puedes adquirir es porque le crees a Dios. Le crees. No lo verás posiblemente. Posiblemente no verás muchas cosas, pero se van a cumplir porque tenemos que creerle a Él solamente. Oremos. Padre amado y maravilloso, gracias Señor por este momento, Señor, porque tu palabra ha sido hablada, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, por aquellas personas que han escuchado, Señor. Aquellas personas, Dios, que en un momento, Señor, no te han conocido, Señor, actúa en su vida, Señor. Siga poniendo esa inquietud en su vida, Señor. Y que no haya tranquilidad, Señor, hasta que ellos entreguen tu vida en tus manos, Señor. Te ruego, Padre amado, Señor, que tú los guardes y los guíes, Señor. Ayúdalos, Señor, a poder dar ese paso, Señor. Seas tú, mi Dios, quien trate con ellos, mi Dios. Para aquellos hermanos, Dios, que muchas veces, Señor, han vivido una religión, oh Dios. Padre, te pido, mi Dios, que ellos puedan afirmar su vida en este momento, Señor. Sabiendo, Padre amado, que tú eres el autor de todo, mi Dios. Y solamente tú, Señor, nos puedes dar vida eterna, mi Dios. Gracias, Padre. Tu palabra, Señor, es tan clara, Señor, pero muchas veces no queremos entenderla ni aceptarla, Señor. Perdónanos, Padre amado, por aquello, Señor. Gracias, Padre, porque tú fuiste quien moriste en la cruz por nosotros, Señor. Nosotros no somos dignos, Señor, ni merecedores de nada de esto, Señor. Pero te alabamos por aquello, Señor. Gracias, Padre. Siga usted sosteniendo, Señor, nuestra vida, Señor. Te pido por aquellas personas que están pasando por quebranto de salud, oh Dios. Ayúdalo a levantarse, Señor. Guárdalo, Señor. Señor, por aquellos que están pasando necesidades, Señor, económicas, Señor. Económicas, Señor, o problemas de cualquier forma, Señor, ayúdalo, mi Dios. Dale paz, Señor, y tranquilidad, Señor. Porque tú eres el único que nos da paz, Señor, en medio de nuestros problemas, Señor. Gracias, Padre. Te alabo y te doy las gracias, mi Dios, por todo, Señor. Porque tú eres bueno y bondadoso, Señor. Gracias, Padre. Siga bendiciendo la vida de todas aquellas personas, Dios. Porque te se lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, amigo y hermano, ya sabes, la respuesta está en Cristo. Cristo tiene todo, acércate a Él.
Dios te guarde.